Bienvenidos, buen día, ¿cómo les va? A las 10:05. Con, con un término dominante o preeminente, ¿no? Delta y no él, sino la variante. Algo de eso hablaremos hoy. Impresionó, si se quiere, la contundencia del ministro de Salud de aquí de Cava, Fernán Quirós, al decir que la tercera ola o una nueva ola es imparable y que por eso se trata de acelerar con la vacunación todo lo que se pueda y deba. Necesito decir que me satisface acerca de esta previsible noticia o recordatorio el diálogo que tuvimos el sábado pasado con Daniel Feierstein acerca de la urgencia de acelerar controles estrictos en el ingreso por los aeropuertos, que es otra de las noticias del día. Y antes de ir formalmente a nuestras opiniones editoriales, también tengo ganas de decir que me llama la atención que no figure, no ya en un lugar destacado, ni en los medios de alcance nacional e incluso en los regionales, sino siquiera con alguna mención destacada, la histórica bajante del Paraná. En este momento en Santa Fe, la empresa Aguas Santafesinas está llamando a cuidar el consumo del agua potable. Hay alturas de 3 centímetros del río. No está como información. Las noticias de acción gubernamental son estimables por la positiva y las de omisión gubernamental también son estimables y tiran para abajo. Es como una relación inversamente proporcional. Pero ni las unas ni las otras deben ser apreciadas fuera de contexto. Nunca. Al cabo de tanto artificio que hubo en las últimas semanas, queda lo esencial de que siguen llegando vacunas. ¿Y cómo? De esto también hablaremos. Vieron que solemos hacer un resumen a través de Luis Pablo Giniger en torno de lo que importa respecto de lo que se sabe. Y el anuncio de 24 millones de vacunas que van a llegar julio, agosto, septiembre, de Sinopharm, que ayer anunció Bisotti, implica un número a través del cual alcanza y sobra para llegar a toda la población, nada menos. Y algo o bastante menos esencial, pero sería probable que determinante si pudiera aplicárselo, sobre todo, y por tanto apreciárselo después, consiste en medidas como persistir en la intervención en la cadena de la carne, también hablaremos de esto hoy. Un tema relegado, no menor, el plan de viviendas para adultos mayores que no califican para un crédito. Esto que decíamos, ¿no? La implementación, habrá que ver si en serio y firme de que se controlen los ingresos de turistas, recalcular aprietes en el monotributo, dejar que algunas paritarias marquen rumbo en beneficio de laburantes registrados, haber efectuado un pago parcial al Club de París y haber desmontado que el default fuera inminente. Pero claro, enfrente de ese paquete no hay o no habría percepción masiva, más que colectiva,
de que se va hacia alguna parte mejor, más esperanzadora, más conectada con las necesidades del cotidiano. Tampoco hay eso de que se amplíe convocar a la mesa del diálogo, dice el lugar común, actores económicos y sociales, pequeños en tamaño y enormes en potencia. Mesa de diálogo a veces es tan necesaria, a veces el diálogo debe ser reemplazado por alguna cosita un poquito más convincente, ¿no? Más enhiesta. Entonces todo, comillas, sigue en el terreno de los números y expectativas macroeconómicas que ahora apuntan a atacar o defenderse alrededor de si habrá corrida, presión o tensiones sobre el dólar. Esto es lo que está y lo que se viene por lo menos en la coyuntura inminente. Por algo salió Martín Guzmán a decir que las reservas están robustas, cosa que es relativamente cierta, han crecido, y por algo los medios opositores apuntan hacia ese cuco eterno. Se vienen las elecciones y por más que masivamente no le quiten el sueño a nadie, los cálculos y las operetas van a ir por ahí. La oposición sabe de largo que ya perdió en el campo de azuzar con las vacunas que no llegan, que llegan pero no alcanzan, que alcanzan pero envenenan porque son rusas, que sean rusas o lo que fuera, importa más el vacunatorio VIP de un puñado ínfimo, que se extravió la Pfizer por irresponsabilidad ejecutiva, que la cifra de muertos es escandalosa, aunque toda estadística seria demuestre lo contrario. No estamos hablando de las muertes, que son trágicas, sino de lo que implica la comparación con otros países, con otras demografías, con otros casos. Y el gobierno sabe, de esto hemos hablado aquí creo que varias veces, que esa batalla ganada, o muy en vías de victoria, podría no alcanzarle justamente por eso, porque al tomarse como natural semejante y eventual victoria, ocurriría que un tembladeral económico-financiero provoque votos de, digamos, actitud suicida. Hay algunas encuestas que se manejan en el oficialismo, encuestas en reserva no tan estricta, que muestran desencanto creciente en electores reales y potenciales del Frente de Todos. Hay fuga en las franjas más jóvenes y en sectores de clase media baja, que son votos que no necesariamente van o irían a parar al arco explícito de Juntos por el Cambio, sumido en un despelote en el que conviven la lucha de egos, la necesidad de despegarse de Macri, la duda de si les conviene despegarse del todo, los radicales con síndrome de Estocolmo y los que directamente viven allí. Para el gobierno, en lugar de permanecer a la defensiva, sería, claro, conveniente confiar en sus fuerzas, en las suyas, concretas y probables. Es veraz que no dispone de una batería enamorante o seductora, y es igual de certero que está en sus manos generar algo de eso, porque en la vereda opuesta, ya sabemos, no hay absolutamente nada en condiciones de impedirlo, como no sea que el propio gobierno deje espacio por fallas propias, por eso de dispararse en los propios pies. De manera que lo que vaya a pasar pasará por lo que haga o deje de hacer el gobierno, no la oposición. Y en este sentido, quizás convenga reforzar algo, porque sin abdicar de nuestra postura en cuanto al yerro comunicacional que significa ir detrás de cada delirio provocativo del Frente Cambiemita,
Hay dos ejemplos de estos últimos días, de esta semana, que tienen una contundencia susceptible de volver a reparar en ellos para insistir en cierto apunte. En jornadas sucesivas, uno de los medios de la trifecta opositora aludió al entramado de la segunda dosis de la Sputnik como la crónica de una muerte anunciada, textualmente. Al margen de la pereza creativa que supone el ya cliché de apoyarse en el título de la formidable novela de García Márquez, el uso de la palabra muerte para referirse a eventuales obstáculos temporales en la aplicación rusa complementaria, jugando con la lógica ansiedad de quienes la esperan, es abyecto. Como enfoca en una entrevista reciente de Paco Urondo Radio el investigador Martín Becerra, uno de los grandes especialistas argentinos en materia de roles mediáticos, queda enseñada la falta de escrúpulos en el cuidado de la salud en un momento gravísimo, porque cierto descaro, que en otros temas no es tan grave, al no estar comprometida la vida de millones de personas, en este tema sí lo es. Becerra, como dice Becerra, después de una primera etapa que hubo hasta junio del año pasado, se ingresó a una de aprovechamiento inescrupuloso de la pandemia para capitalizar descontento, angustia, bronca. Una cosa es que el medio de comunicación consulte a la fuerza opositora principal y otra cosa es que se mimetice, aliente y potencie sin ningún tipo de distanciamiento entre el medio y la fuente. Elemental, ¿no? O no tanto. Empero, si se le pusiera mucha buena voluntad, el título periodístico ese que usufructúa muerte es pasible de cuestionamiento en torno de su inexacto u horrible gusto. En cambio, entramos a otro nivel cuando en el mismo medio se lee que la tragedia del derrumbe fue en Miami. Comillas. La ciudad donde sobran las vacunas. Bueno, hasta en el foro de ese medio pudo constatarse la estupefacción de los lectores que, claro, se preguntaron qué tendrá que ver el culo con la llovizna. Un colega, también absorto, preguntó si acaso el edificio se vino abajo por el peso de las vacunas. Y un sociólogo de enorme prestigio a derecha e izquierda, quien admitió hallarse al borde de perder la capacidad de asombro, reflexionaba sobre lo imperioso de entender que el medio de Marras ya no tiene vínculos con el oficio periodístico. ¿Para qué estas citas? ¿Qué profundidad tienen? No sé qué profundidad tienen, pero sí creemos que sirven simplemente para reforzar que, ante la menor duda, despertada por las tibiezas del gobierno, por sus contradicciones, por su ineficacia en el control de la inflación, porque no se lanza acciones o gestos más firmes respecto de la llamada hidrovía, por sus errores grandilocuentes de comunicación, porque no sabe trazar un horizonte entusiasmante o siquiera asequible, por la incertidumbre de un peronismo-frentismo de conducción bicéfala o tribalizada y etcétera.
ante la menor duda que todo eso puede generar, o que de hecho genera, lo primero sigue siendo anotar de qué se trata lo que hay enfrente. Dice uno porque sigue habiendo, pareciendo haber demasiados excitados y guapos del anonimato que lo pierden de vista.